Bueno, pues hoy en El Niño del Olvido tenemos el placer de tener al diseñador y modisto Manu Sánchez, que nos presenta este libro, Secretos de un probador, editado por Aliar Ediciones. Nacido en Puente Genil, Córdoba, tiene una amplia carrera en el mundo de la moda bajo su firma Manu Sánchez Alta Costura. Ha inaugurado tiendas y ateliers en Puente Genil, su tierra natal, Valladolid, Valencia. Además, Manu es gran promotor de eventos sociales, como la gala benéfica de la Asociación Española contra el Cáncer, que de hecho, por ello, recibió en 2015 la Medalla de Oro de los Reyes Católicos por su trayectoria profesional, y 2018 también fue objeto de un reconocimiento honorífico por su trayectoria en la Fashion Week de Madrid. Ya ha celebrado su 20 y 25 aniversario en la alta costura, rodeado de rostros conocidos, y ahora llega otro sueño cumplido del que vamos a hablar largo y tendido, como es la publicación de su primer libro, Secretos de un probador. Muy buenas, Manu. Hola, Julián, ¿qué tal? Encantado de estar contigo y de compartir pues este rato que vamos a estar hablando de secretos de un probador. Pues sí, yo lo primero que te quería preguntar era cómo estás recibiendo la acogida de este que es tu primer y seguro que no último libro. Pues la verdad que muy bien, porque darte cuenta que también es un campo distinto y diferente a lo que hasta ahora yo he hecho, ¿no? Sí es verdad que me hacía muchísima ilusión compartir sobre todo todas esas anécdotas, todas esas vivencias, ¿no? La idea, tengo que reconocer que no partió de mí, sino que, bueno, personas de mi entorno, incluso hasta periodistas muchas veces me comentaban, Manu, ¿y por qué no escribes un libro, tú que tienes tanto que contar? Sobre todo porque estás vinculado a la televisión y a tantas artistas como viste. Y entonces, como ya fueron varias personas las que empezaron a comentarme lo mismo, pues entonces yo dije, pues voy a tener que hacerlo, o sea, voy a tener que... Entonces empecé a escribir el manuscrito con una parte muy bonita, que es el inicio, la introducción, donde yo hablo de mi tierra, que por supuesto yo siempre llevo a Puente Genil por bandera, porque mis raíces están ahí, mi familia, mi gente, y yo me considero profeta en mi tierra, sobre todo por el cariño de la gente que además me lo demuestran, ¿no? Cada vez que voy a Puente Genil. Y entonces pues he querido dedicar esa primera parte pues a mi tierra y a mis inicios, hasta que, bueno, luego ya después di el salto, ¿no? Pero me parecía además algo como un homenaje, ¿no?, a mi tierra, el poder poner y contar todas esas anécdotas también de mi niñez, de mi infancia. Exactamente. Y bueno, y además cuentas con dos madrinas en el libro de sección, como son un epílogo de la periodista y escritora Nieves Herrero, y además una poesía hecha, profeso para ti, por Charo Reina. ¿Cómo ha sido contar, después tienes tantísimas amistades conocidas, contar con ellas para tu primer libro? Pues con Nieves, bueno, Charo es que la llevo vistiendo muchísimos años. Yo creo que junto a Carmen Sevilla ha sido de las artistas que a lo largo del tiempo, por que nos conocemos, ha sido las dos que más he vestido, ¿no? Nieves Herrero exactamente igual, pero Nieves, como ella también es escritora, pues a mí me hacía muchísima ilusión que me hiciese el prólogo. Es verdad que luego, cuando yo ya me puse con el manuscrito, ella, hubo una parte que hablando un día en su casa ya con el manuscrito y tal, es verdad casi que ella me ha guiado mucho, sobre todo ante las dudas que yo he tenido, que me han surgido a lo largo de 2 años. He tardado en hacer este proyecto hasta que ha salido definitivamente. Y entonces pues ha sido una persona que me ha apoyado mucho, que me ha aconsejado mucho y que me ha orientado mucho. Y en una de esas conversaciones yo le dije a ella, Nieves, me haría muchísima ilusión que tú me hicieras el prólogo. Claro que sí, sin problema, cuenta con ello, Manu, que no va a haber ningún problema, que el prólogo va a ser por mí, hecho por mí. Luego después resultó que cuando yo ya tenía el manuscrito completamente terminado, el principio donde yo cuento cuando me voy por primera vez de mi Puente Genil natal, ella le gustó eso porque era como que parecía una poesía. Y entonces me dijo, ¿por qué no pones de prólogo esto, que lo veo más bonito, que lo cuenta y de la manera que lo cuenta, y yo te hago el epílogo para el final?
Y entonces, pues así quedó. La verdad que Nieves me ha descrito perfectamente en el epílogo, porque para mí ha sido una gran obra lo que ha escrito y sobre todo cómo me ha descrito a mí. Y bueno, para mí ha sido mi madrina en esta parte como escritor, en esta nueva faceta, porque Carmen Sevilla fue mi madrina en mis comienzos cuando yo empecé en Madrid, y para mí Nieves Herrero ha sido mi madrina en esta parte literaria, ¿no? Qué bueno. Y Charo, la poesía que ha escrito, que además ahora ya todo el mundo identifica la poesía conmigo porque están por todos lados, todo el mundo me dice, qué bonita la poesía, con qué sentimiento. Y me gustaría contar de dónde surge esta poesía. Yo soñé un día con Charo. Y entonces, la verdad que nosotros tenemos una relación de hablar, no todos los días, pero día sí, día no, o sea que hablamos con mucha frecuencia. Y le comenté a ella, Charo, esta noche he soñado contigo. Y Charo, para mí es una de las artistas a las que conozco, con las que tengo relación y a las que he visto, más divertida que pueda haber. O sea, Charo es súper divertida. Y además con un humor y unos golpes que tiene como andaluza y sevillana, que es que te partes de risa con ella. Y entonces dice, sí, ¿qué has soñado? Y algo me soltó una borrada esta que ella suelta, que no lo voy a decir. Y digo, pues mira, he soñado que me decía, sueña, Manu, sueña, porque tienes que tener un sueño, porque cuando estás cosiendo las agujas se enredan con el hilo que estás cosiendo. O sea, me decía palabras sueltas que en un sueño tú al día siguiente no te puedes acordar exactamente de todo y de cada palabra que a mí me decía. Yo se lo conté a ella y ella fue, y nunca mejor dicho, hilvanando esas palabras sueltas que yo le comentaba que en el sueño ella me decía. Y de ahí surgió la poesía, que además la he querido que apareciera en la contraportada, aunque está en el interior formando parte del prólogo, pero quise que la pusieran en la contraportada del libro porque me parecía correcto, ya que ella pues lo había hecho con todo el cariño hacia mí, por supuesto. Pues sí, la verdad es que yo creo que es una colaboración de ambas preciosa, porque la poesía, como me dices, muy bonita. De hecho, a mí me llamó mucho la atención cuando tuve el libro en mis manos, que viene en la contraportada. Y luego yo creo que el terminar, fue muy buena decisión terminar con el epílogo de Nieves, porque hace como un compendio de todas las piezas, como si fuera un puzzle. Y la verdad es que es un epílogo precioso. Pero de hecho, lo hemos hablado antes de la entrevista, por si alguien tiene alguna duda. Hay un fragmento del mismo que Manu cuenta, y lo tengo aquí textual, que Secretos de Probador no es mi biografía, sino episodios que han formado parte de mi vida profesional y que yo he querido contar y narrar en este libro. O sea, una multitud de vivencias, ¿no? También cuentas cosas personales, también, pero no es una biografía, que quede claro que no es una biografía al uso, ¿no? Sí. Y vamos a comenzar por el principio, ¿vale? Tus inicios en Puente Genil, donde queda patente, ¿no? Tu fe y tu devoción a la Virgen de la Purísima Concepción, a la patrona, a la Purísima, que es la patrona de Puente Genil. Pero también yo creo que el libro es una especie también de carta de amor hacia tu madre Carmen. Claro, ¿vale? Es que yo muchas veces lo he dicho, es que sin ella no hubiera llegado donde he llegado. Porque bueno, la verdad que mis comienzos fueron un poco complicados porque mi padre se opuso a que yo me dedicara al mundo de la moda, pues como cualquier padre que encima tiene empresa familiar, donde lo que quiere es que sus hijos pues sigan con el negocio, ¿no? Con la empresa. Nosotros somos dos hermanos, ni mi hermano ni yo hemos querido seguir con la empresa, con lo cual el día que mi padre ya se jubiló y se retiró, pues ya se acabó, se cerró y ya está. Y entonces, claro, mi madre, la pobre, pues se vio pues, entre la espada y la pared, ¿no? Porque mi padre, que no quería que yo me dedicara al mundo de la moda, y yo, que ya tenía que tomar la decisión porque ya había terminado en EGB, había terminado bachillerato, o sea, ya tenía que iniciar pues, los estudios, la carrera que decidiera, ¿no? Yo dudaba porque en principio me hubiera gustado estudiar arquitectura, siempre lo he dicho, que de no haberme dedicado al mundo de la moda,
me hubiese metido en la carrera de arquitectura. Además, mi padre quería que me dedicara a arquitectura porque de alguna manera eso lo que sería es una continuidad a la empresa, y entonces claro, sí estaría metido, ¿no? Relacionado. Exactamente. Y entonces, pues bueno, esos momentos fueron momentos complicados porque, bueno, en mi casa se vivió una situación difícil. Pues el ambiente que se creó por esa situación y por esas circunstancias, pues no la recuerdo buena, evidentemente, ¿no? Entonces mi madre se alió a mí, y entonces, pues como todas las madres, que ya sabes que lo que se proponen y por sus hijos, pues lo consiguen, ¿no? Es verdad que nosotros también tenemos en la familia a una persona y una figura muy importante, que era tía Lala, que para mí fue mi maestra, en la que yo aprendí mis primeras puntadas, hasta que luego yo ya me fui de Puente Genil. Pero aparte de eso, también cuento qué relación había de ella con mi madre, porque ella era hermana de mi abuela materna, pero ella era soltera, entonces a todos sus sobrinos los tenía como su hijo. Entonces mi madre era la primera hija, la primera nieta, la primera sobrina, porque era la mayor de todos los primos, de todos los nietos de la familia. Y entonces para ella, su Carmencita, como le decía, era como su hija mayor, no como su sobrina. Claro, nosotros nos vivíamos enfrente, prácticamente. Y entonces, claro, yo recuerdo cuando niño que mi madre me llevaba a casa de tía Lala, claro, y entonces tía Lala estaba allí, pues con todo el apogeo de su trabajo, cosiendo, probando a las clientas, y entonces, pues claro, yo siempre me fijaba en lo que ella hacía. Y yo cuento que cuando niño, todo lo que intentaban era jugar con la pelota o con juguetes, y yo me entretenía con una máquina antigua de coser negra, de Singer, porque yo lo que quería siempre es hacer lo que yo veía en ella. Entonces a mí me daba un trocito de tela, un trapito, y yo me ponía allí como si estuviese cosiendo, me entretenía, y ya no existía niño. Y recuerdo un año, ya más mayorcito, que unos reyes le pidió a mi madre una máquina de coser, de juguete. Y mi madre, como cualquier madre, a lo mejor le hubiera dicho, pues hombre, una máquina de coser o... No. A mí no me dijo absolutamente nada, y cuando llegó el Día de Reyes yo tuve mi máquina de coser de juguete. Qué bueno. Así es que... Hombre, que estamos hablando, a ver, que somos... Estamos hablando de un niño de 4, 5, 6 años. Y que estamos hablando, pues, somos de épocas muy similares, años 80, en fin, que era complicado, que no es como hoy en día, ¿no? Que me parece muy valiente y a reivindicar a tu madre, ¿no? Le decimos, el niño quiere una máquina de coser, pues una máquina de coser de juguete le vamos a regalar, que no todas las madres eran tan valientes a la hora de decir en esa época, en los años 80, claro, mi hijo quiere algo que supuestamente no está asociado con los niños, ¿no? Así, ya te digo que es que ella no se opuso a nada. O sea, en el momento que yo le dije, pues yo este año quiero para Reyes una máquina de coser, porque es que yo jugaba con una máquina antigua que tenían en la casa de mi tía Lala, que era una máquina que ya no se usaba, era una máquina de esta negra Singer que en casi todas las casas había, y además de manivela, que tenía una manivela en el lateral, que no era de pedal de mueble, era, o sea, todavía más antigua. Y entonces yo me entretenía en jugar con esa máquina, hasta que un día, con 10 años ya, también lo cuento esa anécdota, con 10 años me pillaron cosiendo con la máquina de verdad, que tenía, bueno, allí había en la casa varias máquinas, y con una de ellas, yo en un descuido, porque yo quería ponerme y no me dejaban, claro, me decían que te vas a pillar un dedo, que no puedes. Pequeño. Y entonces en un descuido de ella, pues cogí la máquina y me puse, claro, cuando sintieron el ruido de la máquina, pues pusieron el grito en el cielo. Y esa es mi primera experiencia con una máquina de coser. Con 10 años. Con 10 años, claro, esa experiencia nunca se olvida. Nunca, además la recuerdo como si fuese, hay cosas que a lo mejor se te olvidan, claro, o que tienen un visillo o un ligero recuerdo, así y tal. Pero hay cosas que lo mantienes como si fuese ahora mismo. Y hay imágenes que se me pasan por la cabeza que si me
paro con la mirada fija, parece que me estoy viendo yo ahí en ese momento con la máquina. Y es que no se me olvida. Además, ahora, muy recientemente, en estos meses de atrás, se ha hecho un documental sobre los 25 años míos y me dieron la sorpresa de llevarme a la casa de tía Lala. Hoy en día pertenece a una cofradía, porque está en el casco antiguo, y entonces la hicieron como casa hermandad. Y claro, está completamente cambiada, ya la han adaptado, han hecho obras, la han reformado y entonces ya no tiene nada que ver con lo que era la casa donde ellos vivían, porque además normalmente usaban toda la planta de abajo, donde tenía el taller, donde venían las clientas, donde las probaba y las recibía y tal, y luego arriba tenía el resto de la casa, ¿no? Y ya está completamente modificado. Y en el documental hay una parte que se grabó allí, que para mí fue, imagínate, después de tantísimos años, porque es verdad que ella falleció, yo ya por esas calles no he vuelto a pasar, por ese recuerdo de saber que no está. Y la verdad que me sorprendió muchísimo ver la casa, entrar, además la casa hermandad, la cofradía nos atendió fenomenal y nos abrieron las puertas a todo el equipo de la productora que ha hecho el documental, y es algo que también me quedará en mi retina, ese volver a entrar después de tantos años a casa de tía Lala, que la verdad que fue muy emocionante, muy bonito. No, de hecho, en el libro queda bastante claro todo lo importante que fue en tus comienzos, ¿no? Que fue tu primera maestra. Totalmente. Y aparte el cariño, además de maestra, que le profesaba. Sí. Y llega ese momento, ¿no? En que te conviertes en un adolescente, ya terminas los estudios, digamos, básicos, hay que tomar una decisión. Y antes comentabas que, bueno, que tú no descartabas la idea de ser arquitecto, ¿no? Que era lo que pues, tu padre le apetecía o quería para ti. Y tú te das cuenta que tú quieres hacer otra cosa, ¿no? Que te quieres estudiar a Córdoba, pero quieres hacer otra cosa. ¿Cómo esa transición, que creo que fue un poquito complicada, pero bueno, al final sale, spoiler, el final fue bueno, ¿no? Pues, mira, yo cuando me fui a Córdoba, en principio yo me metí en la Escuela de Bellas Artes. Entonces, no la terminé, hice más que 2 años, porque luego ya de ahí, sobre todo era por profesionarme en cuanto al tema del dibujo, ¿no? Sí, estaba relacionado. Para la hora del bocetaje, la hora de hacer los diseños y tal. Y meses antes, como todos los estudiantes, ya sabes que te vas y tienes que buscar piso para ya establecerte allí, porque yo no iba a estar yendo y viniendo todos los días de Córdoba a Puente Genil, a pesar de que está cerca. Entonces yo recuerdo que cuando ya me fui con mi madre, ya alquilamos el piso y todo, y ahora toca la parte peor. Ahora, ¿cómo le decimos a tu padre que aquí ya no hay marcha atrás? Y entonces me acuerdo perfectamente que le dije, papá, mira que ya me voy a Córdoba a estudiar, que me he matriculado en la Escuela de Bellas Artes, le dije, y nada, ya tengo el piso, ya lo tengo todo y ya está, no te tienes que preocupar de nada, que ya está todo solucionado. No dijo ni mu. En aquel momento no dijo ni mu. Yo creo que él pues recapacitaría o pensaría, bueno, en definitiva, tengo que dejar que él haga lo que quiera, porque tanto el éxito como el fracaso de un hijo, la decisión tiene que ser suya. Claro. Porque si ahora, por lo que sea, yo me hubiera dedicado a arquitectura y a lo mejor hubiera fracasado, para un padre también debe de ser duro, pues sí. Porque le tiene que afectar el que tu hijo ha fracasado dedicándose a lo que tú has querido. Claro. ¿No? Entonces yo eso es verdad que en un momento dado, yo no me acuerdo muy bien de esa conversación, pero sí le hice pues eso, alusión a que cuando un hijo quiere dedicarse a algo, lo mejor es que no intercedan un padre o una madre, porque tanto el éxito como el fracaso va a ser suya, porque esa es su decisión. No te va a caer sobre ti esa losa exactamente de que tu hijo ha fracasado cuando tú le has dicho encima que se dedique a esa profesión, ¿no? Y bueno, y después ya de ahí yo ya decidí dejar Bellas Artes, me
me matriculé en la Escuela de Diseño y Moda IDIMA, que ya hoy en día no existe, que era el Instituto de Diseño y Moda Andaluza, que además era, yo creo que era en Andalucía en esa época, que también el mundo de la moda ahora ha cambiado, me refiero a la formación, ¿no? a la parte académica, ¿no? Que antes tenía que hacer todo por privado, no había nada oficial, público, que me alegro mucho que a día de hoy pues hayan ciclos formativos y hayan cursos y todo que están homologados, o sea, por el Ministerio de Educación. Y yo en aquel momento pues me tuve que matricular en esta escuela, que era la única escuela que había de moda. Luego, compaginando mis estudios en la Escuela de Diseño, trabajaba o estaba en prácticas comenzando a aprender con una diseñadora de Córdoba, que ya hoy en día está retirada hace ya muchos años, muy conocida, sobre todo por la peletería, que era Magdalena Guijo. Ella fue otra de mis maestras al comienzo, junto con tía Lala, ¿no? Y además tengo un recuerdo de Magdalena muy bonito, porque además éramos muchos en el taller, entre los que tenía trabajando y entre los que estábamos aprendiendo o de aprendí en práctica, pues éramos un grupo bastante grande y tengo muy buenos recuerdos de esa época. De hecho, en el libro quise que apareciera una foto en el taller donde estábamos con todas las compañeras y con ella. Sí. Qué bueno. Y en esos momentos hay un momento que conoces a Petro Valverde, que es un diseñador para ti muy importante. Además sevillano. Además sevillano, ¿cierto? Y que bueno, que vamos a decir de Petro que nos haya dicho ya que bueno, que es una figura indiscutible de la moda, pero tiene que no siempre es así, desgraciadamente, tienes un acercamiento con él que y te anima a que cojas y te plantes en Madrid y persigas tus sueños. Y creo que fue como lo que faltaba, ¿no? Fue como el empujoncito que faltaba para que tú salieras de Córdoba a Madrid, ¿no? Sí, porque, a ver, yo conocí a Petro Valverde cuando todavía yo no me había ido a Madrid. Entonces lo conocí en Córdoba, en unas conferencias que hubo de sastrería y de modistería, y entonces fuimos, precisamente estaba yo en esa época con Magdalena en el taller, y entonces pues, que viene Petro Valverde y tal, pues venga, vamos. Y entonces cuando terminó la conferencia, yo me acerqué en un momento y estuve hablando con él. Ya antes, en un descanso, tuve la oportunidad de hablar, pero muy poco. Pero luego al final, cuando ya se acabó, pues fue cuando más rato pude conversar con él. Y, hombre, yo soy de Córdoba, él es de aquí, de Sevilla. Yo adoro Sevilla, es una ciudad a la que quiero y a la que tengo una relación con muchísima gente. Y cada vez que vengo a Andalucía, estoy por aquí, por Sevilla. Y entonces yo creo que él también un poco se vio reflejado en mí en sus comienzos. Petro Valverde se tuvo que ir desde aquí de Sevilla a Madrid, también fueron momentos duros en sus comienzos, y él, el consejo que me dio era: Manu, te tienes que venir a Madrid, porque en Andalucía, en Córdoba, no haces nada. Por mucho que tú quieras, se te queda corta, y Madrid es una ciudad donde te abre completamente al resto de España y bueno, incluso fuera, ¿no? Entonces él me dio, no se me olvidará, me dio su número de teléfono y su dirección y me dijo: cuando quieras ir a Madrid, aquí tienes tu casa y aquí me tienes a mí para lo que necesites. Bueno. Y la verdad que desde entonces yo he seguido teniendo una relación con Petro maravillosa, porque aparte es una persona con un corazón y una sensibilidad humana impresionante, y bueno, pues a lo largo de los años, pues la verdad que incluso él ha asistido a desfiles míos, yo a suyos, o sea que tenemos una relación maravillosa. Y fíjate, Julián, qué casualidad, yo muchas veces pienso que las cosas no son casualidad, sino que son señales, o porque ya está escrito y ya es así. Él, en mis comienzos, me dio la oportunidad de irme a Madrid y de salir de Córdoba, ¿no? Y ahora, 25 años después, este 2023, él ha sido embajador de la pasarela española Madrid Fashion Week.
Y justo hace 2 semanas, prácticamente muy poquitos días, la Pasarela Española me han comunicado que en el 2024 seré yo el embajador de la Pasarela Española Madrid Fashion Week. O sea que le continúo a él y digo, esto es una señal pues de eso, que al final nuestras vidas, porque es muy difícil en esta profesión llevarte tan bien con compañeros que se dedican a lo mismo que tú, ¿no? Yo tengo la suerte de que me llevo bien con todo el mundo. El mundo que me rodea o el del que yo he querido rodearme, del mundo de la televisión, de artistas, diseñadores, modelos, en general, todo lo que conlleva esta profesión. He tenido la suerte de encontrar a personas en mi camino que realmente han quedado, ¿no? Ha habido otras que se han alejado porque, bueno, pues, por circunstancias no han querido estar en mi camino y yo lo he respetado. Pero las personas que yo he querido que estén y yo también en sus vidas, tengo que decir que son de las que me siento tremendamente feliz y orgulloso de tenerlas y de ser como son conmigo, y es mutuo, ¿no? Y en la profesión de diseñador, de la moda, pues pasa exactamente igual, ¿no? Tengo también la suerte de que tengo muy buena amistad con diseñadores y compañeros míos que eso es muy importante y que te apoyen, ¿no? Y Petro Valverde está dentro de uno de ellos, por supuesto. Pues sí, y aparte de darte la enhorabuena, pues, yo creo que es una gran noticia para el año que viene. Qué bonito que el sucesor sea Sí, Petro, ¿no? sí, Es como cerrar, sí. como cerrar un círculo. Un ¿no? círculo, sí. Bueno, pues y aparte es que siempre, bueno, hablando de esto, del mundo de la moda, de los amigos, ¿no? También he hecho en el libro cuentas también alguna anécdota de, bueno, que siempre no ha sido así, que no siempre no ha sido así, siempre hay algún escollo en el camino, pero bueno, yo creo que eso es una cosa que en mayor o menor medida nos pasa a todos y me parece muy valiente que lo hagas y cómo lo haces, que siempre no encontramos el momento de las cosas. De hecho, en el libro incluso reflexionas de ¿tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo? Pues lo voy a hacer. Ya. Entonces, sí. Pero al fin y al cabo te quedas con lo bueno, o sea, te quedas con toda la ayuda de personas que te han ayudado en la carrera y por supuesto que nos de ser una carrera de fondo donde hace falta mucho esfuerzo y es continuamente reinventándose día a día. Y creer mucho en ti, porque es muy importante creer en uno mismo. Si no crees en ti es muy complicado y muy difícil, sobre todo en esta profesión. Yo creo que todas las profesiones tienen todas sus cosas buenas y cosas malas, pero en esta es una profesión muy difícil, sobre todo porque ya no solo porque estás expuesto con clientas famosas o artistas reconocidas, porque yo también me dedico a clientas anónimas, claro. De hecho hablo en el libro de ellas. De hecho, sí. Entonces eso, a veces compaginar las dos cosas te cuesta, porque por ejemplo el mundo de la televisión, el mundo del artisteo, por decirlo así, te ocupa y te quita muchísimo tiempo. No es lo mismo que la clienta que viene, te encarga el traje y tiene un proceso, como todo, de una serie de pruebas, de un primer contacto para elegir el diseño, el color, el tejido y tal. Pero en cuanto al mundo de la televisión es más complicado, porque primero vas con muy poco tiempo. No es como la clienta que viene y te lo encarga con más tiempo. Y luego, aparte de que vas como yo digo, a veces a matacaballos porque no tienes tiempo suficiente, también es verdad que le tienes que dedicar un tiempo porque hay clientas o artistas en las cuales a lo mejor no están en la ciudad, hay que desplazarse, depende del espectáculo, donde se estrena. Vale. Por eso digo que es difícil a veces compaginarlo, pero que yo hasta ahora lo he llevado bien y además creo que una de las cosas que me siento muy orgulloso es de también ese seguimiento que tengo de clientas anónimas, que también es muy importante. Y ya una vez establecido en Madrid, empiezas a trabajar, empiezas a colaborar con distintos diseñadores y llega el momento que tienes como tu también madrina artística, que conoces a Carmen Sevilla, ¿no? Y de alguna forma también te abre la puerta a todo ese mundo, ¿no? De rostros conocidos y aparte
Bueno, que hemos decidido de Carmen, que es una estrella absoluta. ¿Cómo la conoces? Pues a Carmen la conocí en una gala de unos premios que se llamaban TP de Oro, Sí, claro. que eso ya hoy en día ya lo dejaron de hacer. Y además yo recuerdo ese día con mucho cariño porque yo tenía como un nervios, ¿no? De acercarme a ella y a ver cómo ella iba a reaccionar. Y la verdad que bueno, pues fue súper cariñosa, muy amable conmigo, súper simpática. Y le dije, mira Carmen, yo te he admirado siempre, te he seguido siempre, digo, y eres una de las artistas a las que más adoración le tengo, digo, y me gustaría algún día que te pudiera vestir. Y entonces ella me dio su teléfono, me dio su dirección, dice, ven un día a mi casa, a Pintor Rosales, y allí hablamos y ya estamos más tranquilos y tal. Y bueno, pues así fue el primer contacto con ella. Y yo cuento, y siempre lo suelo en alguna entrevista también decir, que la primera vez que yo fui a su casa me llevé una sorpresa enorme, porque yo me esperaba que ella me fuera a recibir pues vestida normal, ¿no? Como pues Sí, estar por por casa, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa, que cuando la vi aparecer iba peinada, maquillada, vestida como si fuese a salir a un plato de televisión, o sea, a una entrevista o a un estreno de una obra de teatro, y yo me quedé porque, claro, no me lo esperaba. La verdad que mi relación con Carmen ha ido mucho más allá de la relación de modisto y artista, ¿no? Darte cuenta que al final, de ahí el título de Secretos de un probador, los diseñadores nos convertimos en sus confesores, porque pasamos mucho tiempo o horas en el probador, y al final se crea ese vínculo en la cual se abren las almas, se abren los corazones y confiamos y contamos pues esas cosas que bueno, que muchas veces nos desahogamos, yo bien con ella o ellas conmigo, ¿no? Es verdad que todo no se puede contar. Yo he cuidado con mucho detalle todo lo que en cuanto se refiere a todas las artistas a las que he vestido y de las que hablo en el libro, sobre todo contar esas cosas que de alguna manera pues no sean no feas, sino a lo mejor menos agradables, ¿no? Por decirlo así. Y de Carmen Sevilla, pues evidentemente cuento muchas cosas porque para mí ha sido alguien muy especial, muy importante profesionalmente, porque fue el trampolín mío en Madrid la que me abrió pues, puertas a la hora de conocerme. De hecho, fíjate hasta qué punto que casi todo el mundo me identifican o me relacionan por el modisto de Carmen Sevilla, ¿no? Y fíjate si he vestido a artistas, Charo Reina, Marián Conde, María Vidal, Antonio Canales, David de María, mira, la última que he vestido, que ha sido Diana Navarro, que también he querido dejarle un capítulo en el libro. Y bueno, que aunque me vinculen como el modisto de Carmen Sevilla, pero que he vestido a lo largo de muchos años a muchas otras artistas. Y Carmen Sevilla, pues también ella misma ha hecho que yo formara parte de ella, de su vida, de su familia, porque al fin y al cabo era una persona con una sensibilidad enorme, súper generosa. Yo recuerdo que muchas navidades y cumpleaños míos me ha regalado en muchas ocasiones alguna joya importante de ella. Y en una ocasión, Juanito Díaz, el Golosina, me dijo, ya te tenía que querer Carmen para regalarte una joya a ti, porque Carmen era muy tacaña. La verdad es que yo no he visto a Carmen nunca así. Carmen Sevilla, yo con la gente que ella quería de verdad, lo daba todo. Era una persona muy generosa, con una bondad, una forma de ser que se entregaba. Es verdad que yo siempre digo que a pesar de todo, y de que ella era una persona humana, ante todo, un ser humano, pero nunca dejaba de ser Carmen Sevilla.
Yo, a lo largo de mis 25 años en la profesión, que he conocido a tantas otras cantantes y actrices y artistas, me he dado cuenta que algunas sí separan su vida personal de su vida, exactamente. Pero Carmen nunca, o sea, Carmen en su casa seguía siendo Carmen Sevilla, en la calle Carmen Sevilla, en el trabajo Carmen Sevilla. Ella nunca separaba, o sea, era su vida, su profesión. Yo creo que nació para eso. En alguna ocasión he querido diferenciar artista estrella, y tú estarás de acuerdo conmigo, Julián, que Carmen Sevilla ha sido una estrella. Es una estrella. Porque ha formado parte de una época, de una etapa en el cine en la cual existía otro brillo, otro glamour, otra cosa que no es que ahora el cine no lo tenga, sino que era totalmente diferente. Era la época de muchas de las grandes estrellas del cine. Todo era mucho más difícil. Y aparte es que tú puedes ser actriz, presentadora, cantante, pero es que ella tenía algo que tienen las estrellas, que es que atravesaba la cámara. Exactamente. Y eso no lo tiene. Y ha sido de las pocas que han cruzado el charco, en la cual ha trabajado con la Paramount en Hollywood. Y yo pienso que España, a ella, en cuanto a su parte cinematográfica, no en la parte última, que fue más televisiva, como presentadora o incluso en algunas series que ha intervenido como actriz, sí como actriz cinematográfica de esa época, en la que creo que grabó 80 y tantas películas, creo que España no ha sido justa con ella. Pues sí. Igual que tampoco ha sido justa con Sara Montiel. Pues sí. Que yo creo que eran las dos grandes actrices importantes españolas que de esa época, como tú has dicho, tan difícil, cruzaron el charco y han trabajado con Hollywood, y eso creo que no se le ha sabido reconocer. Pues sí, yo creo que pocas, más que ellas dos, merecen un Goya de honor, que no lo tiene, aunque ya no está ninguna de las dos, desgraciadamente, pero es que son dos personas, como tú bien dices, que han traspasado fronteras, han trabajado en Hollywood, en toda Sudamérica, en Europa. De hecho, Carmen, su carrera cinematográfica es muy interesante porque no solamente tuvo su momento que más se conoce, pero también ella tuvo una etapa en los años 70 que a mí me fascina, trabajando con Eloy de la Iglesia, con Gonzalo Suárez, en la que ella también se reinventó. Y... Sí, porque fue también más la época del destape. Claro. Sus últimas películas ya es una época que ya no le gustaba ya mucho. Sí, ¿no? Yo creo que ya se retiró también del cine, porque ya todo lo que le ofrecían ya era en la época en la que había entrado el destape, estaba... Y que se imponía... Y yo creo que ya estaba completamente descolocada de ese cine que ya estaba comenzando, ¿no? Pues sí, ella supo retirarse, pero aún así, aunque tiene algunas películas con un poquito de destape, un poquito más pícaras, tiene películas también de terror, también algunos dramas que a lo mejor no son tan conocidos, donde también se ve la Carmen actriz, que también sí. Carmen era muy buena actriz y bueno, una mujer aparte bellísima, y creo que tenía una cosa que no todas tenían, y era una belleza muy natural. Es decir, evidentemente cuando una persona se arregla, se maquilla, pero es que ella era guapa. O sea, quiero decir, sí. Ella era tan bonita, el ángulo que tú la cogías, o sea, no había que forzarse mucho Era una muñeca. Y además la piel que tenía, que hasta última hora la ha mantenido, aunque ya tuviese pues su arruguita claro. típica de la edad, pero ella nunca se quiso operar, incluso acuérdate del cuello que se ponía el paradrapo para que no... O sea, ella tenía una piel impresionante. O sea, yo creo que eso lo llevaba ella en sus genes, en su genética, y tenía una piel, yo creo que era una muñeca. Mira que Sara Montiel era también guapísima, otro estilo, ¿no? De cara y de todo. Pero para mí la belleza de Carmen Sevilla, yo creo que ha sido la belleza del cine español y en esa época, y por supuesto que ya ha hecho coproducciones con Francia, Italia, con México, Argentina. O sea, es que ha trabajado con muchísimo y actores. O sea, es un abanico
amplio, inmenso, en el que ella ha trabajado con, vamos, con los más grandes de la época. Sí. Y de hecho supo envejecer muy bien físicamente, que también es importante. O sea, acorde a su edad, siempre la veía guapa, siempre la veía bien arreglada. Y en eso tienes tú mucho que ver, porque fuiste su modista de cabecera en sus más de 10 últimos años de carrera. Sí. ¿Cómo era ella a la hora de crear algo hacia ella? Era, bueno, Manu, yo quiero esto me gusta, esto. ¿Cómo era ella como tú que tienes tanta experiencia con todo tipo de mujeres y caballeros? ¿Cómo era ella a la hora de vestirse? ¿Era desaconsejaba? ¿Era puntillosa? Ella, bueno, era muy profesional, yo siempre lo he destacado. Carmen, por ejemplo, a la hora de probarse, nunca veía al final, ella, un poquito más, vamos, ella sí, por ejemplo, tenía una presentación de algo, que estuviese invitada, o una entrega de premios, o algo a lo que ella tenía que asistir, ella no le valía el mismo día probarse o el día de antes. Ella siempre se probaba con mucho antelación lo que iba a llevar, tanto de vestido como de complementos, de zapatos, de bolso. O sea, ella, y además, siempre me llamaba: mi vida, ven, porque si hay que retocar alguno de los trajes, lo que sea, que ahora he adelgazado un poquito o he engordado un poquito, a ver lo que me pongo. Entonces iba con ella, se probaba varias cosas, o sea, no era persona de, pues esto mismo y ya está, y ale, y vamos que nos vamos. No, ella para eso le gustaba tener todo controlado y muy profesional. Es verdad que cuando ella vuelve de toda esa etapa en la que estuvo retirada, cuando estuvo en la finca en Herrera del Duque, ella volvió con muchísimo miedo, porque había estado muchos años y sobre todo porque ella de la parte televisiva tampoco tenía una gran experiencia. Es verdad que luego después se volvió, vamos, en una de las grandes maestras junto con a Laura Valenzuela, que incluso fueron compañeras presentando programas, magazine de la mañana, ¿no? Y ella fue una persona en la cual todo lo cuidaba con muchísimo detalle, porque era una gran profesional. Evidentemente venía ya de una carrera profesional y una trayectoria muy larga, cinematográfica, y entonces eso a ella le sirvió muchísimo a la hora de ponerse ante las cámaras, ¿no? Voy a contar una cosa, Julián, porque muchas veces dice, es que ya éramos despistados, porque no, el tema de lo de las zapatillas. Sí, famoso, que tantas veces se ha hablado de la zapatilla, que se ha cuestionado si era verdad o era mentira. Es que no fue así. Ella no es que se le olvidase o que quiso hacer como que se le había olvidado. Hacerse la despistada. No, la culpa la tuvo los del programa de Telecupón, porque ella estaba en su camerino y habían ido unas primas suyas a visitarla. Y entonces pues estaban allí en el camerino y al final pues lo que pasa, Carmen era muy charlatana, no paraba de hablar, y entonces entre sus primas y ella pues se enrearon allí hablando, y llegó el momento en que ya estaban apareciendo las bolas del comienzo de la cabecera del programa. Y entonces entraron al camerino, Carmen, corre, que está empezando, que está ya las bolas en el programa tal y cual. Entonces ella salió corriendo. No es que se le había olvidado, es que le metieron tanta prisa y tanta bulla, porque el programa empezaba, que no se dio cuenta que no iba calzada. Entonces, cuando ella ya sale al plató, y además ella en muchas ocasiones me lo ha contado, dice, yo cuando, como siempre hacía así, dice, cuando hago así, buenas tardes o buenas noches, y si miro y me veo la zapatilla, dice, yo quería morirme, dice, pero el sinvergüenza del cámara no tenía que haber enfocado, porque yo luego en un momento me hubiera quitado la zapatilla y me hubiera puesto los zapatos. Entonces fue el programa los que o sea, que aprovechó. Ni estaba hecho a posta, ni es que a ella se la había olvidado. O sea, fue que le metieron prisa en el camerino, porque se entretuvo con sus primas allí, y entonces al final pues se le echó el tiempo encima y ya tenía que salir al plató y se dio, no salió sin darse cuenta. Qué bueno. De hecho, también, bueno, comentar que lo del Telecupón, lo enlazo a que, bueno, ella tuvo una carrera muy larga, ya se retira un tiempo, bueno, cuando empieza su relación con Vicente Patuel. Y en el libro también, de forma muy respetuosa, la verdad, porque eres muy respetuoso con todas las artistas de las que hablas,
Pero también hablas un poco también de, bueno, de que la relación con Vicente a veces también era un hombre un poco complicado y que a lo mejor ha trascendido siempre a la prensa un poco como que era una cosa idílica y todo. Y bueno, y como todas las parejas, se salve el que pueda, tiene su luces y su sombra, y también cuentas un poco cómo ella también pasaba un poco mal por el tema también de la distancia, el que no entendiera muchas veces la profesión que tenía, que bueno, que al fin y al cabo no era solamente los ingresos para ella, sino que era ya contribuía en la economía familiar, ¿no? ¿Cómo llevaba todo eso ella a la distancia con Vicente, de estoy trabajando en Madrid, pero está en la finca de Herrera del Duque? ¿Cómo lo llevaba ella? Carmen, la época en la que estuvo en la finca, yo siempre lo he dicho, quizás sea, no por decirlo así, se ha vendido el que todo era maravilloso, pero de alguna manera sí se ha dicho siempre o se ha dejado entrever que Carmen era muy feliz con Vicente Patuel, ¿no? O por lo menos es lo que siempre se ha contado. Sí, se ha trascendido más. Y yo no lo he vivido así. O sea, yo, El Secretos de un Probador es un libro en el que yo he querido contar todas esas vivencias y experiencias mías, vinculadas siempre con mi vida profesional. En algunos casos he contado dejando ver la parte personal, pero mi cometido en este libro no era entrar a hablar de la vida de las artistas, ¿no? Pero sí tengo que reconocer que han formado parte de mi vida y de una etapa o de un momento en mi vida, ¿no? Y Carmen Sevilla, evidentemente, por todo el tiempo que he estado a su lado, porque la conocí cuando prácticamente había llegado a Madrid, pues imagínate si ha sido una de las que más años he compartido cosas, ¿no? Y vivencias y todo. Entonces, lo que yo he vivido con ella, evidentemente, no ha sido lo que cuentan o lo que dicen. Carmen sufrió muchísimo en la época en la que estuvo en la finca, retirada, y además ella lo contaba muy abiertamente, evidentemente, pues a las personas con las que, vamos, teníamos gran relación con ella, ¿no? Ella creyó que cuando se retiró en la finca que Vicente, y además ella lo cuenta así, le dijo, o el cine o yo. Y entonces ella le dijo, pues tú, mi vida. Ella creyó que lo que se retiraba era pues para hacer una vida de un compañero, de un marido, ya para los restos de los días juntos, ¿no? Pues compartir 24 horas en el campo, ya pues una vida ya retirada totalmente de los focos y de los medios, ¿no? Darte cuenta que Carmen Sevilla había tenido una carrera cinematográfica muy intensa. Vicente Patuel, su familia venía también del mundo del teatro, porque tenían teatros en la Gran Vía, y entonces ella creyó que iba a ser lo que luego no fue, porque Vicente Patuel estaba siempre fuera, o estaba de viaje, o incluso cuando estaba allí en la finca estaba todo el día con los obreros, con las personas que trabajaban en el campo, y ella pasó muchísimo tiempo sola. De hecho, en alguna ocasión, más de una, ella me contaba que había llorado muchísimo en la finca. Dice, yo cuando llegaba la noche, aquello se me hacía un mundo, porque yo nunca pensé que a lo mejor me fuese a adaptar o a acostumbrar a esta vida, ¿no? De hecho, no se acostumbró nunca. O sea, ella cuando le propusieron, concretamente Valerio Lázaro, hacer telecupón, que en principio lo iba a hacer norma dual, pues para ella aquello fue ver, escape, claro. Claro, aquello fue ver, vamos, el mundo abierto ya para ella otra vez empezar y sobre todo salir de la finca. Y ella ha sufrido muchísimo. Luego también, en cuanto al tema de la pareja, del amor, siempre se ha dicho que Vicente Patuel era el amor de su vida, ¿no? Mi conclusión, y evidentemente
lo cuento en primera persona porque es lo que he vivido y más de cerca que yo teniendo a Carmen, no lo puede contar otra persona, ¿no? Ella siempre decía que, bueno, tanto Augusto Alguero, que fue su primer marido, como Vicente Pató, el segundo marido con el que más tiempo ha estado, porque estuvo 20 y tantos años casado con él hasta que falleció en el 2000, han sido hombres de su vida, no han sido los amores de su vida. Ella, en una de las conversaciones que mantuve con ella, me decía, yo estuve locamente enamorada, pues hablando de los novios que había tenido, porque también se le vinculaba mucho con muchos actores. Sí. Eso no era verdad. Es verdad que con algunos sí ha tenido una cosilla, pero no con todos como se la vinculaba. Ya con cada actor que grababa una película ya había estado liada. Entonces no era así. Ella, su gran amor y su primer amor fue Carlos Arruza, que además ella no llegó a casarse con él porque su padre se opuso. El padre de Carmen era un letrista, su abuelo era el director tenía un periódico aquí en Sevilla. Ella, la verdad, que ha sido una de las artistas, y eso siempre me gusta destacarlo, porque no ha sido una artista al uso como todas. Ella no tuvo que trabajar para sacar a su familia adelante. Ella venía de una familia acomodada, de hecho nació y se crió en Heliópolis, que si tú conoces, sí, siendo de aquí de Sevilla, eran los chalets que hizo Aníbal González. Para la exposición. Exactamente, entonces ella se crió pues entre algodones. Entonces su vinculación con el espectáculo era porque su padre le componía canciones a Estrellita Castro, y Estrellita Castro pues por ahí fue la que le dijo, Padilla, tu hija tiene que ser artista porque tu hija tiene que cantar y tiene que bailar, y entonces por ahí fue por lo que Carmen se introdujo ya primero en el mundo del baile, ¿no? Y ella, como ya en esa época estaba empezando su carrera cinematográfica, que fue cuando empezó a grabar sus primeras películas, ella estuvo también un tiempo con el ballet del Marqués de Montemar, que ahí fue donde ella hizo su casting para la primera película de Jalisco canta en Sevilla, con Jorge Negrete, aunque ella había hecho antes otra cosa, pero bueno, no fue tan importante como esa primera película. Y su padre le dijo, mira, Carmencita, tú estás empezando ahora mismo una carrera en el cine muy bonita, no te cases porque la vas a cortar y te va a afectar, y entonces al final no se casó y esa relación pues evidentemente terminó, porque además Carlos Arruza lo que quería era casarse con ella. Y ella estuvo locamente enamorada. Yo en el libro lo cuento, de la misma manera que también cuento quién fue su otro amor, que hasta ahora siempre se había desmentido, habían dicho que no era verdad o tal. Y entonces yo en el libro, exactamente, y además de boca de ella, o sea, es que mejor, en primera persona, mejor imposible. Y fue Frank Sinatra su otro amor. O sea, su primer marido y su segundo marido fueron hombres de su vida, que yo no digo que ella no los quisiera, ni que en un momento dado podía estar enamorada, por supuesto, ¿no? Y sobre todo Vicente, que ha sido con el que más años ha compartido su vida, ¿no? Pero sus dos grandes amores fue Carlos Arruza y Frank Sinatra. De hecho, yo recuerdo en su casa, en el salón, tenía un cuadro de ella con Frank Sinatra. Y cada vez que pasaba por el salón cogía el cuadro, le daba abrazos, le daba besos, porque ella quiso a Frank Sinatra y lo amó, estuvo locamente enamorada de él. Yo muchas veces le preguntaba, pero Carmen, ¿y por qué no seguiste con él? Y ella me dijo, mira, mi vida, yo he estado criada a la antigua usanza. Yo vengo de otra época. Y él tenía unos hábitos y un ritmo de vida que conmigo no iba. De hecho, ellos tuvieron como año y medio y creo que en 2 ocasiones lo dejaron, luego volvieron. Ella me contaba que se reía mucho con él, dice, porque cada vez que íbamos a cenar o íbamos a comer a algún sitio, en un restaurante, dice, por debajo de la mesa me metía mano. Dice, era muy pícaro, el puñetero. Y entonces, bueno, pues la verdad que después de tantos años, el querer tapar una cosa que existió y que ella lo vivió
pues de la manera que lo vivió, creo que es absurdo negarlo o taparlo, ¿no? Porque formó parte de su vida y además tuvo año y medio que no es un mes ni 2 meses, ¿no? Aparte de Carmen, han pasado por tu mano muchísimas artistas, que ahora citaremos algunas, pero ¿cuál recuerdas, Manu, que ha sido la que te la ha puesto un poquito más complicado? Pues mira, de todas las artistas he tenido suerte porque la mayoría, a ver, son personas que se suele llevar bien, ¿no? En las pruebas y todo lo que tenga que ver con el trabajo. Pero sí es verdad que la que siempre más complicado siempre es todo, es Charo Reina. Primero porque no le gusta probarse. Y fíjate que es raro, ¿no? Dedicándose a la profesión que se dedica, que tanto para el cine o cuando hace una función, una obra de teatro o un espectáculo que lleve ella suyo de cantando, tiene que probarse el vestuario o tiene que hacérselo, o sea que... Pero no le gusta nada probarse y es la que peor lo llevo, porque claro, hay momentos en los cuales ya me desespera, le digo, Charo, hija, espérate que ya termino, que me falta poco. Luego también, no, exigente yo creo que ninguna. Bueno, Carmen, como te comentaba antes, porque es como muy profesional y le gustaba tenerlo todo a punto y tal, pero exigentes ninguna. Aún así, fíjate que, hombre, no voy a decir que son de personas de carácter, pero todo el mundo tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos, ¿no? Pero dentro de todo, y de lo que, bueno, hay veces que ya sabes que suele haber días en los que dices tú, mejor no haberme levantado, ¿no? Uy, me quedaba acostado. Tengo que reconocer que son llevaderas, o sea, no es cada una en su mundo y en su vida, pero nunca jamás he tenido ni un más ni un menos con ellas, ni a la hora de elegir un traje, un diseño, ni un tejido, porque la verdad que me dejan bastante manga ancha, por decirlo así. Es verdad que siempre teniendo en cuenta su opinión o la idea que ellas tengan, porque eso es fundamental, lo tengo en cuenta también en mis clientas del día a día, las clientas anónimas. A mí me gusta sentarme con ellas y que me cuenten lo que quieren, si quieren un vestido largo o corto, qué más o menos tejido le apetecería llevar, color, o sea, a mí me gusta, ahí le hago yo la entrevista a la clienta, porque ahí es donde yo voy a sacar el diseño o el boceto definitivo, ¿no? En lo que ellas me cuentan, ¿no? Y con las artistas me pasa exactamente igual. Yo quiero escucharlas y entonces luego después, aunque muchas de ellas tengan ya una idea fija o más o menos quieran algo en concreto, pero la verdad que nunca he tenido un problema con ellas, porque y además también como tenemos esa relación que al final, como te digo, acabamos siendo como familia, ¿no? Pues entonces es como más fluida, ¿no? Ese momento de diseñador y artista, ¿no? Y artista. Bueno, yo ahora te voy a nombrar, porque citas en tu libro a muchas artistas, también a muchas clientas anónimas. Yo te voy a nombrar algunas artistas a las que has vestido, también chicos, porque bueno, aunque te dediques más a la señora, también has vestido a grandes personas populares y artistas. Te voy a nombrar alguno de ellos y tú me vas diciendo algo así que te recuerde, por ejemplo, que destaques de ella, ¿no? Con tu experiencia vistiendo a Norma Duval. Norma Duval, empoderamiento. Empoderamiento. Sí, Norma es una persona que tiene... y estando con ella es igual, ¿eh? O sea, que no es decir... que no, ella tiene esa planta, esa actitud así ¿sabes? Que además... sí, y además que te da respeto, ¿eh? Que luego es súper cariñosa y todo, pero es la que tiene ese porte, sí. Charo Reina. Charo Reina, simpatía, carisma, o sea, es divertida. Yo, para mí, es de las artistas más divertidas que he conocido. Marian Conde. Marian Conde, yo creo que Marian Conde, para mí, además, bueno, no voy a decir, porque claro, la relación que me une con ella igual que el resto, pues imagínate, ¿no? Pero es muy madre coraje, fíjate que las demás
que también tienen hijos, pero Marianne es como muy, yo qué sé, ¿cómo te diría? No protectora, sino ella está muy pendiente de su marido, de su hija, que solamente tiene una, que es Marianne Valderrama, y los tiene muy presentes en todo. O sea, ella, por ejemplo, puede tener una idea, una opinión en concreto, pero ella los tiene presentes en todo y lo hace partícipes de todo. No es como otras artistas que ellas son las que deciden o las que toman la última palabra, ¿no? Porque la que tiene la última palabra. Ella los hace partícipes, ella protege a su familia, pero ella también a la vez se siente protegida con su familia, haciéndola partícipe en todo lo que ella hace, ¿no? Entonces la tengo muy como eso, como madre, ahí madre coraje, protectora, pero conmigo también es así, que no te quiero decir que las demás no tengan esa conmigo, pero Marianne Conde es como también su hija y yo nos llevamos poco tiempo de años de diferencia, y hemos pasado vacaciones juntos y es como que yo pienso muchas veces que me tienen como si fuese un hijo, ¿no? Un hijo más. A otras me consideran como un hermano por esa confianza y por esa pues, forma que tienen de cariño y de abrirse a la hora de contarme pues algo que le estén pasando en un momento determinado y por supuesto apoyarle. Pues Marianne es como eso, ¿no? Como que me tiene como un hijo, y algunas veces se enfada cuando no la llamo por algo, me dice que me he enterado que vas allí o que vas aquí, ¿no? Y ¿por qué no me lo has dicho? No sé qué, o sea que es eso sí, es una madre como protectora, madre coraje, sí. Y bueno, y también otra artista que también es un orgullo que sea sevillana, María Vidal. Hombre, María Vidal, ¿qué te voy a decir de ella? María Vidal, mira, es una de las artistas que separa totalmente su vida personal a su vida profesional. Sí, lo hablamos antes. Ella sí que separa su vida profesional a la personal. Y además, en la parte personal, es un pedazo de ser humano que no te lo pueden imaginar. María Vidal, creo que la mayoría conocen su voz, pero no conocen cómo es como persona. Y yo me siento orgulloso y privilegiado de ser de las pocas personas que sé que soy gran amigo de ella. Y en el día a día lo afirmo y lo compruebo, ¿no? Que es una persona que está muy pendiente de sus amigos, se preocupa por cualquier cosa que te pase, está siempre ahí intentando ayudarte en lo que ella te pueda echar una mano, en todo, en todos los sentidos. No te hablo ya solo en la parte profesional, ¿no? Sino en la parte personal. Y eso me gusta destacarlo porque a veces yo creo que muchas de las artistas se crea como una leyenda, ¿no? En muchas de ellas. En mi caso, por ejemplo, hay mucha gente que cuando me conocen han tenido una imagen preconcebida antes que cuando me tratan ven que no soy así, ¿no? No sé por qué a veces damos una imagen que no corresponde, ¿no? Y con María Vidal, pues yo creo que ocurre eso, que la tenemos tan, de alguna manera, esa admiración que sentimos como artista y ella siempre tan seria en su trabajo y llevándolo todo como lo ha llevado toda su carrera profesional como cantante, que es una de las voces más importantes de su género y además la única que nos queda de cuando se habla del espectáculo de Azabache, es la única que nos queda viva, que la tenemos que cuidar y ahora que está también a la vuelta de los escenarios y con su nuevo disco y con su espectáculo, pues tenemos que corresponderle. O sea, que saber ser público tiene que ser agradecido con un artista que tanto nos ha dado y que bueno, que como sevillana y como española, el público la sigue queriendo, la siguen admirando
y como persona, pues, ¿qué te voy a decir, no? Lo que ya te he comentado, que es un pedazo de ser humano con un corazón inmenso. Y bueno, también te quería preguntar, otra persona también para ti que es muy importante, como es Jenny Yada. Hombre, Jenny. Jenny es que es mi hermana, fíjate, yo como digo, todos me dicen Charo Reina, mi hermano Manu, pero siempre con esta relación tan especial que me une con todas, es verdad que con Jenny, quizá porque hemos pasado también muchísimo tiempo juntos en Madrid y hemos compartido muchas cosas. Pero Jenny, bueno, ¿qué te voy a contar? Pues eso, como si fuese una hermana. Es verdad que cada una en su campo, cada una en su sitio, porque a todas le tengo su sitio y también tiene en mi corazón un hueco. Y hay para todas. Entonces, Jenny sí que es verdad que es eso, es una relación, una ternura. Muchas veces me ha dicho yo, mira, me casaría contigo y no quería saber nada. Digo, Jenny, pues o no vamos a tener nada que hacer, ni tú ni yo. Pero bueno, como compañeros de vida, como amigos, por supuesto. Pero eso lo hacemos a diario porque la verdad que siempre nos estamos, oye, que voy a esto, ¿te vienes conmigo? Oye, Jenny, que me han invitado, ¿te vienes aquí? Pues venga, va. O sea, que tenemos esa relación. Es verdad que Charo vive en Sevilla, María Vida vive en Sevilla, yo también paso mucho tiempo en Valencia porque tengo taller en Valencia, entonces es verdad que en Madrid Jenny o Marián Conde o Antonio Canales son con los que más veo, porque los demás están siempre yendo a un lado a otro. Chayo Moedano también, a la que además quiero, admiro y respeto muchísimo, porque mi relación con la familia Jurado, siempre lo digo, me quedé con la espinita de haber vestido a Rocío Jurado. Pero bueno, visto a su sobrina, que además Rocío la quería bueno, tenía adoración con ella. Y tampoco podemos olvidarnos de otra gran artista también, como es Elena Bianco, que también tiene la suerte de poder entrevistar. Claro que sí, además Elena Bianco es historia de la música, ¿no? De España, o sea que es una artista también, como dice, que he tenido la ocasión y la oportunidad de vestirla. Me une una amistad también con ella maravillosa, porque además ella es de Valladolid y yo tuve durante muchos años también atelier allí en Valladolid. Y bueno, pues, ¿qué te voy a decir de Elena? Que es bondad, corazón, es súper dulce, es una persona que está hablando con ella y te atrapa, ¿no? Porque tiene ese tono dulce, ¿no? Que te envuelve y te engancha, ¿no? Y te engancha. Y bueno, también hemos hablado que aunque tu carrera se ha centrado más en la señora, también has vestido a caballeros tan importantes como Antonio Canales o David de María. Sí, mira, yo recuerdo hace muchos años una entrevista que me hicieron y participó Víctor Puerto, el torero. Sí. Y claro, le preguntaron, ¿y mi Manu Sánchez está vestido así? Y dijo, no, esa es la pena que tengo, que no viste a hombre, solamente está centrado en mujer, ¿no? Dice, pero bueno, espero que algún día pueda hacer algo de hombre y me pueda vestir a mí. Y pues mira, he vestido a Antonio Canales, que yo creo que ha sido al que más he vestido, y a David de María también, porque me une en que los dos vamos a la par. Él ha cumplido 25 años en la profesión, igual que yo, este año, este 2023, y bueno, pues tuve la suerte de poderle hacer pues una chaqueta maravillosa, bordada toda en plata, muy bonita, que la utilizó y la estrenó precisamente para su presentación de sus 25 años en la música. Qué bueno. Bueno, y también el libro, aparte, bueno, también hablas de anécdotas maravillosas que no tienen desperdicio, también con clientas anónimas. Anónimas, sí. Que además que, vamos, no tienen desperdicio, ¿eh? Hay de todo. No la vamos a revelar pero la verdad es que no tienen desperdicio. Y bueno, el libro termina con un desfile en París. Cuéntanos qué ha pasado con ello y para finalizar también, ¿qué proyectos tienes a corto plazo que se puedan contar? Bueno, pues el desfile de París precisamente es conmemorando los 25 años míos en la alta costura, ¿no? He tenido la suerte de que el Instituto Cervantes de París, su director, me hayan abierto las puertas para poder celebrar este evento,
en la cual pues va a ser todo marca España, enfocado todo a nuestra tierra. De hecho estará Antonio Canales, que será uno de los artistas que colaboren y participen en el desfile, y él cerrará también esa parte. Y bueno, realmente en los 25 años lo he querido centrar o lo he querido enfocar al libro, ¿no? Secretos de un probador, ¿no? Porque siempre, como solemos hacer desfiles y es lo que más acostumbrados estamos, me apetecía mucho hacer otra cosa diferente, ¿no? Y bueno, tenía claro también que de alguna manera tenía que hacer una exposición de los 25 años míos profesionales, eligiendo esos trajes que para mí han significado o han sido más importantes, de retrospectivos de otros desfiles míos anteriores, y eso es lo que yo voy a presentar y voy a llevar al Instituto Cervantes de París. También quiero decir que este 2024 la Fashion Week, la pasarela española Fashion Week Madrid, me han nombrado muy recientemente embajador de la pasarela, que además me hace todavía mucha más ilusión sabiendo que en el 2023 había sido Petro Valverde, porque por el cariño y por la unión que tengo con él desde hace muchísimos años, desde que empecé prácticamente, y ser ahora el próximo embajador de la Fashion Week Madrid, pues la verdad que me hace muchísima ilusión, y es otro de los proyectos que es inminente, porque es para final de febrero o primero de marzo. Qué bueno. Bueno, y quién sabe también si puede tener también continuación Secretos de un probador, ¿eh? Bueno, seguro, o sea, a ver, en mente está. Yo, como siempre digo, he tenido la suerte de que todas las cosas que me surge o que se me han propuesto, todas han salido. Y es verdad que aunque he tenido en mi camino algunos obstáculos o piedras, ¿no?, que me han hecho que no haya sido tan agradable en ciertos momentos, aunque yo creo que los buenos siempre quitan y borran a los malos, ¿no? Pero he tenido la suerte de que todas las cosas me han venido rodadas. Ya es verdad que no he buscado hacer un libro, ha surgido y ha salido. Mi abuela decía que en la vida es como un tren que va parando en cada estación y tú tienes que saber subirte en qué tren en ese momento tienes que aprovechar, ¿no? Y yo creo que en los 25 años míos de profesión he aprovechado cada momento que se me ha presentado, y luego al final, además de haber cumplido un sueño o una meta, además ha sido con un éxito, ¿no?, que todavía pues me siento más orgulloso de que por lo menos se reconozca ese esfuerzo y ese trabajo. En este libro, como dice Nieves Herrero, es un homenaje al culto, al trabajo, al esfuerzo, y que bueno, que de alguna manera lo que pretendía y lo que quería lo he cumplido, que era compartir todas esas cosas pues con la gente que me quieren y me siguen, ¿no? Bueno, pues yo después de esto lo único que puedo decirte, Manu, es que muchísimas gracias por regalarnos tu talento, tu arte, estos 25 años, por ser tan generoso. Y bueno, aquí en El Niño del Olvido vas a tener siempre un rinconcito para que nos cuente todo lo que quieras, porque aquí Manu y yo fuera de cámara tendríamos para aquí hacer una serie de Netflix, o sea que totalmente nos ponemos aquí a hablar. Así que muchísimas gracias. Para varios capítulos, para largos. Varios capítulos, totalmente. Muchísimas gracias por todo, bueno, y estaremos atentos a tus redes y espero que sea la primera vez, pero espero que no sea la última. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a ti, Julián. Gracias.